Buenas tardes, abrimos la semana en este lunes 13 de mayo en este Sevilla TV que va a tener dos obras literarias, dos obras importantes de la mano de dos autoras y curiosamente las dos se llaman Cristina. Cristina Morató, que nos viene a presentar Reinas de Leyenda, y Cristina López Barrio, que presentan su nueva novela, Premio Azorín 2024, La tierra bajo tus pies. Eso es lo que vamos a tener al principio del programa y al final, pero entre medias vamos a visitar el bar El Canon para conocer cuál es el secreto de sus caracoles y vamos a tener también un poquito de actualidad. Los compañeros de la redacción de informativos de esta casa nos pondrán al tanto de lo que acontece en el día de hoy. Así que vamos a comenzar ya. Estaba deseando empezar el programa de hoy para poder hablar de este libro, de Reinas de Leyenda, de Cristina Morató, que me acompaña, que está aquí hoy con nosotros y que le agradezco enormemente pues que haya venido aquí a presentar su obra, su nuevo libro. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes y agradecida de estar aquí. El edificio se presta a que te vengas una temporadita, nosotros te dejamos... El edificio es tan acorde a mi libro Reinas de Leyenda que me he sentido un poquito entre Sisi y Catalina la Grande. Sí, es un edificio que invita a eso. ¡Qué maravilla! Yo ya te digo que si tú lo estimas oportuno, una temporadita te vienes aquí, que también has visto que por habitaciones no va a ser. No, hay mucho espacio, no va a ser, que hay espacio para todo, y si quieres, pues inspirarte también lo tienes. Qué maravilla de libro, Muchas gracias. De felicitar, qué maravilla de libro, porque también es cierto que la historia, como la han escrito los hombres, pues se ha olvidado un poquito de las mujeres, pero también podríamos haber empezado a recobrar esa historia y el papel tan fundamental que han tenido algunas mujeres en siglos atrás y para el cambio, donde fueron pioneras. Se ha podido haber recobrado un poquito antes y ahora sí, tú siempre has escrito, pero ahora hay muchas personas que... Ahora es verdad que se ha puesto muy de moda la biografía de mujeres y bienvenida sea la moda. Totalmente. Yo empecé hace ya casi 20 años escribiendo sobre viajeras, sobre exploradoras, sobre mujeres olvidadas por la historia. Y es verdad también que en el caso de las reinas, pues tienen también una discriminación, no solamente por ser mujeres, sino también por ser reinas, porque he elegido a 5, Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, Isabel I de Inglaterra, la hija de la desdichada Ana Bolena, Catalina la Grande, la última zarina de Rusia, y 2 bastante desconocidas que yo creo que están siendo un descubrimiento para los lectores, Carlota de Habsburgo, emperatriz de México, y luego la maravillosa emperatriz Zichi, ¿no? ¿Qué diferencia este libro de otros? Porque hay ya muchas biografías. Pues yo creo que es la mirada, es una mirada femenina, sin duda, porque sobre todo no las juzgo, trato de entender a estas mujeres en la época que les tocó vivir y sobre todo no las humillo como muchos historiadores hacen, llamándolas déspotas, libertinas o juzgándolas por su vida amorosa, ¿no? Hay una frase que tú has acuñado de Eleonora Roosevelt que dice que las mujeres buenas no pasan a la historia. Efectivamente, y estas 5 reinas y emperatrices, ninguna fue buena del todo, o sí que lo fueron y no las entendieron, pero fueron mujeres que yo creo que son inspiradoras, fueron líderes, fueron mujeres muy valientes y sobre todo 3 de ellas, Isabel I de Inglaterra, Catalina, la zarina de Rusia y también la emperatriz Zichi, estamos hablando de las 3 mujeres más poderosas de sus respectivas épocas. A mí me ha fascinado, porque reconozco que no he entrado en contacto con ella hasta que no he ojeado las páginas de tu libro, la emperatriz Zichi. Es fascinante, ¿eh? Es fascinante, porque en un país como China, y sobre todo darle ese giro, darle ese cambio, y que sea una mujer el que se lo da, y que de algún modo entre China en la modernidad, como ella consiguió, es fascinante. Y sobre todo, yo creo que mucha gente la recordará porque es la primera escena del último emperador. El último emperador es Zichi, ya mayor, a punto de morir, y llega el pequeño, el sucesor, el heredero, el pequeño Puyi, ¿no? Es una historia fascinante de novela y de película, porque estamos hablando de una concubina de bajo rango, una campesina manchú, casi medio analfabeta, que es elegida como concubina dentro del harén imperial en la ciudad prohibida. Tiene que esperar 3 años porque hay 200 concubinas hasta que la llaman. Y entonces, después de estos 3 años, cuando la llama a su lecho Xianfen, que es el emperador,
tiene la enorme suerte de quedarse embarazada, pero además la enorme suerte de dar a luz un varón. ¿Esto qué hace? El emperador solo tenía, claro, solo tenía una niña que era princesa, pero llega el heredero y entonces nos encontramos a esta mujer de la que nadie sabía nada, ni estaba destinada a nada, de repente ya asciende el colofón y nos la encontramos de emperatriz en China, ¿no? Una mujer tremendamente inteligente, porque tremendamente, para lidiar sí. Las altas esferas, sí. Tú lo has dicho, sin Tremendamente inteligente, y se dio un caso único en la historia. Cuando Cixi asciende, hay una emperatriz por encima de ella, que es la emperatriz madre. La emperatriz madre es la esposa del emperador. No ha tenido hijos con él, pero es una mujer muy respetada y muy querida dentro de la ciudad prohibida. Las dos se hacen amigas porque Zhen, la emperatriz madre, no tiene ningún interés ni ambición en gobernar, y en cambio Cixi sí. Entonces se da un caso único en la historia, y es dos mujeres, hablando de sororidad, que es una palabra que ahora tanto se dice, pues tienes a dos mujeres que se ponen de acuerdo para gobernar China, pero gobernar China en el siglo XIX era un tercio de la población mundial. Yo creo que tenemos que entender lo que era, hay que ponerlo en situación. Un tercio de la población mundial, el imperio chino, y entonces se ponen de acuerdo, pero tienen que hacerlo ¿cómo? Tienen muchísimo poder, pero por el hecho de ser mujeres tienen que gobernar detrás de una cortina de seda amarilla, porque en el Salón del Trono no pueden exponerse ni que se las vea el rostro, porque los consejeros, los embajadores y sus asesores no pueden ver el rostro de estas mujeres, ¿no? Por ser mujer y por ser emperatrices. El libro te ha costado 3 largos años de documentación, sí, investigación. Ha sido una locura. Yo estoy muy contenta porque, bueno, lo está leyendo la gente y les encanta. Lo más bonito que me pueden decir es que se lee como una novela. Yo creo que las biografías no tienen por qué ser aburridas. También te digo que el lector lo que va a encontrar aquí es una visión muy distinta de lo que ha leído de Catalina, por ejemplo, la Grande, porque, si hablamos de Catalina, ¿no? Muchas veces ha prevalecido la leyenda negra de estas mujeres, ¿no? A día de hoy todavía, de Catalina la Grande, que era una princesa alemana, también un caso curioso, ¿no? Que no tenía ni una pizca de sangre rusa y acaba convirtiéndose, después de un golpe de Estado, y está detrás del golpe de Estado que derroca a su inepto marido, entonces ella se autoproclama emperatriz de todas las Rusias, ¿no? Es un caso espectacular, no tiene ni una gota, es alemana, no tiene ni una gota de sangre rusa, va a ser la zarina más querida y va a pasar a la historia, sobre todo, pues por expandir las fronteras, por convertir Rusia, las ciudades de San Petersburgo y Moscú, en centros culturales, y es una mujer que también ha pasado, la fama de ella la precede, ¿no? Ninfómana, porque los historiadores muchas veces se fijan más en la vida privada, en el aspecto físico de estas mujeres, en sus debilidades. Y yo en este libro lo que he querido es al contrario, no juzgarlas y mostrar sus logros. Pero también porque, bueno, estamos hablando de que un emperador de China puede tener un harén, pero en caso de una mujer es una ninfómana. Es muy curioso. Claro. La distinta manera de medir una cosa. Catalina de Rusia es un caso espectacular, y entonces llamaba mucho la atención y era un escándalo en todas las cortes. Ella hacía exactamente lo mismo que el rey de Francia y que el rey de Inglaterra, lo único que era mujer, y además no lo ocultaba. Ella, cuando se queda viuda, porque ella manda asesinar a su marido, se queda viuda, vive una sexualidad muy libre, y es un escándalo, pues porque elige además cada vez a chicos más jóvenes. Pero detrás de todo esto, lo que ocurre es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan los bolcheviques, quieren acabar con todo el legado de Catalina, de la zarina, y entonces se inventan cosas tremendas, como que es ninfómana y, por ejemplo, que practica la zoofilia. Y esto que estoy comentándote ahora, dirás, pero qué barbaridad. Esta barbaridad, en la época bolchevique, los estudiantes, en los libros de historia, cuando ellos leían la vida de Catalina, lo que leían era que murió, la causa de su muerte es que era una mujer muy, muy pervertida, que practicaba la zoofilia y que murió practicando sexo con un caballo. Qué barbaridad. Esto está escrito en los libros de texto, es decir, iban a humillarla, a desprestigiarla y sobre todo a hacer desaparecer su legado. Que al final es la intención con la que se escriben estas cosas, eliminarla, erradicarla, lo que veníamos comentando anteriormente, claro. Erradicar todo rastro positivo o bueno que se haya generado. Pero ¿tú te crees que si un hombre emperador, hablando de China,
hubiera estado gobernando China en el siglo XIX durante 50 años, abriendo China a la modernidad, impulsando todos los avances que hizo Cixi. Si hubiera sido un hombre, ¿no estaría su nombre en los libros de historia? Todos sabríamos quién fue el emperador de China durante 50 años. Porque un país tan sumamente cerrado, abrirlo a la modernidad es algo insólito. Ella introdujo el telégrafo, ella abrió las puertas a Occidente, fue una mujer que impulsó la educación de las niñas. Con las negociaciones que eso conlleva también. Hombre, con todas las dificultades. Que eso no quiere decir que fueran unas santas, ninguna era una santa, pero es que en aquella época no se podía ser una santa. Esta mujer tenía fama de implacable, porque esta mujer la intentaron varias veces envenenar. Ella tuvo que sobrevivir al exilio, tuvo que sobrevivir a intentos de asesinato, la envenenaron una vez, pero sobrevivió. Es decir, vivían rodeadas de peligros, y si no se ponían una máscara y eran implacables como ellos, no hubiera reinado 50 años. Pero aparte, claro. Si es que volvemos a lo mismo, a la comparativa, si es que los hombres también eran implacables, claro, porque era una época, y son épocas en diferentes regiones tan convulsas, y donde en torno al poder hay tantos intereses. Bueno, como ahora, lo que pasa que, entre comillas, somos más civilizados ahora. Claro. ¿No? Por eso, por ejemplo, el caso... En aquella época no. El caso, por ejemplo, de Isabel I de Inglaterra, ¿por qué llama tanto la atención? Isabel I de Inglaterra, que es otro personaje fascinante del libro, es hija de Ana Bolena. Ella pierde a su madre, tiene 2 años, cuando su padre, Enrique VIII, manda decapitar a su madre, Ana Bolena. Entonces, estamos ante otra historia increíble, porque ella no estaba en la línea directa de sucesión, porque las mujeres no estaban en la línea directa, era el varón, prevalecía el varón. ¿Qué ocurre? Pues por esas carambolas, finalmente es ella, con 24 años, la que accede al trono de Inglaterra. Reina por derecho propio, va a reinar durante 44 años, y no solo esto, sino que va a tener el valor de decir, el primer día ya con 24 años, reunir a sus consejeros y decirles: no me voy a casar, imagínate, siglo XVI, no me voy a casar, no voy a tener hijos, no insistáis, además era muy lista, porque yo me acabo de casar con Inglaterra y mis hijos sois vosotros, mis súbditos. Les cerró la boca a todos. Pasa la historia como la reina virgen. Yo creo que no, esto de reina virgen no fue muy casta o no casta, es decir, no sé su vida privada cómo fue una reina que amó muchísimo a su país, y sobre todo piensa que dio nombre a la época más gloriosa de Inglaterra, que se llama la época isabelina. Catalina de Aragón, la hija pequeña de los Reyes Católicos. Qué pena da Catalina cuando la también lees. Tiene una historia apasionante. Tiene una historia, sobre todo yo he querido incluir a Catalina, la hija menor de los Reyes Católicos, porque sabemos mucho más de su hermana, otra desdichada, Juana I de Castilla, mal llamada la loca. Yo no utilizo para nada estos adjetivos en mi libro. Es una historia muy triste, porque pensar que con 3 años a Catalina de Aragón ya la han prometido con el príncipe Arturo Tudor, con Arturo Tudor I. Entonces, 3 años ya está comprometida, porque es este juego de alianzas de los Reyes Católicos, ¿no? Se alían con Inglaterra para ir en contra del enemigo, que entonces era Francia. A los 14 años, esta niña, que además no era morena, de ojos oscuros y pelo azabache, como nos han presentado en las series, era rubia, preciosa, con ojos claros, como su madre, era un calco de su madre. Resulta que con 14 años tiene que abandonar la Alhambra, con lágrimas en los ojos, sabiendo que no va a volver a ver la Alhambra, no va a volver a España, no va a volver a ver a sus padres, y emprende ese viaje desde La Coruña, que ya eran unos viajes tremendos, para llegar a la corte de los Tudor y encontrarse con este niño también de 14 años enfermizo, porque no existen los príncipes azules. En el libro no sale ni un príncipe azul. Todos no había, todos eran enfermizos, ojerosos, cojos, ¿entiendes? Todos tenían algún problema, por eso valían muchísimo más ellas y estaban además más preparadas. Y entonces, cuando se casa con Arturo, la pobre tiene la desdicha que le dura el príncipe 5 meses. Al fallecer Arturo Tudor, hay un gran problema. ¿Qué hacen con Catalina? ¿Qué hacen con la infanta española? Pues la infanta española se queda 7 años, entre además las rivalidades del suegro y de su padre, de Fernando el Católico, porque todos quieren que devuelvan la dote, el otro no quiere devolver la dote, todo es cuestión de dinero, hasta que finalmente se casa con Enrique VIII. Será la primera esposa, además hay que decirlo, Catalina de Aragón, una española,
fue de las primeras princesas de Gales, ya que hablamos muchas veces de Lady Di, Sí. pues antes que Lady Di estuvo nuestra Catalina de Aragón, princesa de Gales, tuvo este título, ¿no? Muchas veces con esas cosas a mí me hacen ver que nos echamos mucha tierra encima, en lo alto. Hemos conseguido cosas que a lo mejor no podemos estar del todo orgullosos, pero los españoles, España ha conseguido también a lo largo de la historia muchas alianzas, mucha fuerza, ha tenido muchísima fuerza y, Pero si una potencia que se ha venido de menos, sí, se ha venido de menos, pero que no, pero es muy grande. tienes toda la razón. Si además, lo que es curioso es que en la actualidad, cuando hacen, por ejemplo, estos cuestionarios y preguntan, ¿no? Las reinas más queridas en Inglaterra, quiénes han sido, piensa que la number one sigue siendo Catalina de Aragón. O sea, la reina más querida por los ingleses es una española, hasta tal punto que aquí no, pero piensa que, por ejemplo, ahora hay en la BBC una serie de televisión sobre la vida de Catalina que está siendo un exitazo, sí, la princesa Blanca, The White Princess, que es verdad curioso. que tiene... Sí, que es tiene, verdad bueno, connotaciones y cambios. Pero al menos no nos la han variaciones. puesto morena, ¿sabes? Nos la han puesto, sí, así con el pelo claro y tal, y hay muchos errores históricos, ¿no? Pero mira la pasión que tienen, que es una serie que tiene muchísimo éxito y es sobre Catalina. La siguen queriendo, yo creo que valoran su devoción. Fue una mujer muy firme, fue una mujer que no dio el brazo a torcer, ella no aceptó separarse, no aceptó el divorcio de su esposo, al que seguía amando además, Enrique VIII, cuando se enamora de Ana Bolena. La gran desdicha de Catalina, como de otras reinas y emperatrices, fue el no haber podido dar un heredero varón, en este caso al trono, ¿no? De Inglaterra. Solo tuvo una hija, curiosamente, María Tudor, que además va a pasar a la historia como ¿quién se lo iba a decir a ella? Como la primera reina por derecho propio de Inglaterra. Primero está María Tudor, va a gobernar 5 años, muere enferma de cáncer y entonces ya le pasa el relevo a Isabel I de Inglaterra, que ya estaba tranquilamente en el campo, había sido princesa bastarda, había sido encarcelada en la Torre de Londres por su propia hermanastra María Tudor, y de repente, un día que está ella en un jardín leyendo, ¿sabes? En un parque se acercan unos caballeros, la señalan y le dicen: ha muerto tu hermana y es tu turno. Tenemos que hablar también de Carlota de México. Carlota de México aquí es un personaje que yo creo que va a sorprender porque es desconocido. Yo ahora vengo de hacer una promoción porque tengo muchos lectores en México. Ha sido un guiño a estos lectores porque me decían: ¿cómo no incluyes a Carlota? Es fascinante y terrible a la vez, porque estamos hablando de una princesa belga, la hija de Leopoldo I de Inglaterra. Volvemos a lo mismo, muy culta, muy preparada. Se casa enamoradísima con Maximiliano de Habsburgo, el archiduque, hermano de Francisco José, es decir, cuñado de Sisi. Entonces se casa muy enamorada de Maximiliano. Maximiliano no la ama, Maximiliano lo que ama es su dote, le importa el dinero, claro. Y entonces, como no saben qué hacer con ellos, los embarcan en una aventura surrealista, que es que los envían a México a fundar el Segundo Imperio. En México ya había un gobierno legal y democrático, era el de Benito Juárez, que tuvieron que hacer las maletas y salir corriendo del Palacio Imperial. Llegan esta parejita de reyes, imagínate, en México, la realeza europea en México, y lo que es muy curioso, yo digo que muchas veces es verdad que todas estas reinas demostraron realmente su valor en ausencia de los maridos. Y sí, el caso de Carlota es muy interesante porque el marido le encantaba la poesía, la arquitectura, el diseño de jardines y cazar mariposas. Estaba todo el día cazando mariposas en Cuernavaca. ¿Quién se quedaba al frente del gobierno, del imperio? Carlota. ¿Con qué edad? 24 años. Y esta princesa belga de 24 años, que todos miran de reojo, resulta que empieza a impulsar, no solo se convierte en la primera gobernadora de México y la más joven, no había habido nunca una mujer gobernadora, sino que encima les ha salido roja, como decían los conservadores mexicanos. Decían, la belga nos ha salido roja. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es impulsar leyes
para mejorar la situación de los indígenas. O sea, imagínate en la cabeza de los hacendados, allí ricachones, que están esperando que vengan los reyes, pues para ellos seguir con sus favores y privilegios, y lo primero que hace Carlota es impulsar una ley para que no exploten a los niños, prohibido el trabajo infantil, sobre todo además acortar las horas de trabajo, y por primera vez se marcan unas pautas, ¿no? Ya por último, para ir finalizando, no sé qué cualidad destacaría de todas ellas. A mí me sale determinación. Tremenda. Determinación, yo creo que amaban mucho a sus países, y yo creo que también tienen todas en común que justamente toda la soledad que vivieron, las tragedias, las humillaciones, porque claro, las humillaciones cuando llegaban a esas cortes también al principio hacía mucha gracia, ¿no? Ya ha llegado la infanta, pero luego todo era un nido de intrigas, y lo único que se esperaba era que dieran un hijo varón, ¿no? Había una presión tremenda, ¿no? Yo creo que fueron mujeres excepcionales para su época, con sus luces y sus sombras, pero las 5 dejaron un legado que creo que debería aparecer y estar presente en los libros de historia actuales. Pues Cristina, muchísimas gracias. A ti. Tu casa, tu palacio, Mi tu palacio palacete. es este, me voy ahora a dar una vuelta por mis aposentos y voy a ver qué sala elijo. Me ha gustado mucho la de la chimenea. Sí, esa es bonita. Sí, me voy a quedar para escribir el siguiente, que no sé qué será, pero para escribir. Pues lo dicho, tu casa, tu Muchas palacio, gracias. cuando tú quieras te vienen por aquí. Lo dicho, muchísimas gracias. A ti. Amiga. Un placer. Tenemos que continuar, seguimos, y esta época del año, una de las cuestiones positivas de Sevilla es que ya aflora la época de los caracoles, y para un amante, confeso como soy yo, de los caracoles, pues nos viene genial, nos viene fenomenal, y vamos a empezar un pequeño recorrido por los sitios típicos y donde mejor ponen los caracoles aquí en Sevilla, y comenzamos por el bar El Cano, y hasta allí se ha ido mi compañera Gloria Santano. Ha llegado la temporada para disfrutar de un elemento muy conocido de la gastronomía sevillana, como son los caracoles. Y hoy nos hemos venido al bar El Cano para disfrutar de estos caracoles que son un referente en este bar. Muy buenas, Willy. Hola, muy buenas. Me han dicho que estos caracoles son maravillosos. Está la gente loca con los caracoles ahora. ¿Cómo se ha convertido el bar El Cano en un referente con los caracoles? Esto cada año hay más gente. Cada año la gente le gustan más los caracoles de aquí, y aquí estamos para darle lo que quieren. ¿Cómo se hace bien los caracoles para que estén tan buenos como en los del bar El Cano? Lo principal, la limpieza, y ya luego el toque secreto, que es lo único que no te puedo decir. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que va a probar por primera vez los caracoles? Nada más que tiene que venir, pedirlo, y se lo ha atendido insofacto. Cuando tú te pides unos caracoles, ¿para cuántas personas más o menos te los puedes pedir? Lo puedes pedir de varias. Tiene la tapita para una persona, por ejemplo. Vamos una tapita de caracoles, al fuego. Puedes pedir media ración si queréis compartirlo, una ración que es más grandecita, y cabrilla igual. Y ahora mismo estamos hasta que termine la época de los caracoles, aquí sin parar. ¿Qué hace tan importante la temporada de los caracoles aquí en Sevilla? La gente lleva todo el año esperándolo. Pues el cabrilla nosotros solemos tener todo el año, pero los caracoles, al ser una plaga en vez de una especie, solo es en esta época. La gente lleva todo el año esperando otra vez para probar otra vez el cardito, caracoles. Está ahí en la terraza con los colegas, la familia, y disfruta un poquito. El bar El Cano es muy conocido porque es un elemento emblemático en el mundo de los caracoles, pero no solo en el mundo de los caracoles, de su gastronomía. ¿Cuántas generaciones han estado involucradas en el mundo de los caracoles aquí en el bar? Ahora mismo yo soy, después de mi padre, la segunda, pero yo antes he estado con el hombre con el que me enseñó a mí los caracoles y eso, que también han sido varias generaciones. Que hemos sido varias familias los que hemos llevado estos los tantos años que lleva abierto, desde el año 50 y algo. Y aquí seguimos para que cada vez vaya lo mejor posible. O sea, que el secreto de los caracoles ha ido pasando de familia en familia, de generación en generación. A mí me lo dijo mi jefe, Diego Moreno, que ya no está entre nosotros, me enseñó, me trató como un hijo, me enseñó cómo iba el tema, y aquí seguimos con su recetita. Bueno, aquí los tenemos, con su palillito. Un par de calditos. Lo tiene, a cucharita, y a disfrutar. ¿Cuál es el aspecto que más disfruta la gente cuando viene a comer caracoles?
Hombre, la principal que esté el caracolito así, que se ve que está recién hecho, clarito. Si está negro, está recalentado, ya no es lo mismo. Aquí la suerte de tener a la gente, por eso también viene mucho, porque saben que estamos haciendo continuamente. Los caracoles están siempre recién hechos, además tiene que ver colorcito, verde, amarillito, está perfectamente. Que no cuesta encontrarlos, ¿no? Claro, tanto fuera, también es una de las cosas principales. ¿Y esto que nos han puesto por aquí? Cuéntame. Ese es el cardito con el que hacemos nosotros los caracoles. A la gente le encanta pedir su cardito con los caracoles. Pues eso yo no lo había visto. Nada más que tenéis que probarlo ahora. Pues si te parece, nos vamos a ir a la terracita y allí vamos a probarlo. Yo lo voy a poner en una mesa. Ahí está. Bueno, Willy, qué maravilla de terrazano. Nada más que os falta la bebida. Y aquí, fíjate cómo se está. A mí no me des mucha cosa, me vengo aquí todos los días. Cuando quiera, aquí tenéis vuestra casa. Bueno, pues viendo el reportaje de mi compañera de Gloria Santano, ya saben lo que un servidor va a hacer nada más que termine el programa de hoy y lo que va a cenar esta noche. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad para nada, para estar 4 minutitos y a la vuelta tenemos más cosas que comentar aquí en Sevilla TV, porque viene la actualidad del día de hoy y viene Cristina López Barrio. Ya estamos de vuelta y antes de empezar la entrevista con Cristina López Barrio, que ya está por aquí con nosotros, nos tenemos que dar una vuelta por la redacción de informativos de esta casa para saber cuál es la última hora en cuanto a las noticias de nuestra ciudad. Así que, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Manolo, saludos, ¿qué tal, compañero? Aquí en la redacción de PTV Sevilla, ultimando todos los detalles, como cada día, como cada semana de PTV Noticias 2, el informativo, los servicios informativos de esta casa. Una semana que ha arrancado pues con un terremoto político que ha alcanzado incluso la escala y la escena nacional. Vox ha anunciado en la jornada de este lunes, confirmando una información adelantada por Diario de Sevilla, que existen ciertas negociaciones o conversaciones con el Partido Popular para entrar en el gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla. Era una información, como decimos, adelantada por Diario de Sevilla, que ha corroborado, matizándola de alguna manera, el partido de la formación de Santiago Abascal, indicando que todavía no hay ningún tipo de acuerdo ni de pacto como tal cerrado, pero sí es cierto que existen negociaciones, conversaciones que incluso, ha dicho Cristina Peláez, la portavoz a nivel local, que avanzan a buen ritmo y que van por buen camino. Es un extremo que del todo ha negado el Partido Popular a nivel local, a nivel andaluz y además incluso a nivel nacional. Se ha manifestado incluso el propio Borja Samper al ser preguntado en una rueda de prensa balance de las elecciones catalanas, indicando que no le consta, no tiene ningún tipo de constancia de ninguna conversación con Vox para formar una especie de coalición o alcanzar acuerdos en el Ayuntamiento de Sevilla. Juan Bueno, el delegado de Hacienda, ha sido el que ha informado en el Ayuntamiento de Sevilla acerca de esta cuestión, negando además ese posible delito de cohecho que ha reclamado la Fiscalía por la copa de Navidad ofrecida en la Gerencia de Urbanismo. Así que prácticamente los servicios informativos de la tarde de hoy ocuparán en buena medida este asunto, que ha generado una cadena de reacciones no solo en la oposición sino también en toda la ciudadanía. Antonio Muñoz indicaba que de confirmarse sería una mala noticia para los intereses de la ciudad, y Podemos, Susana Hornillo, ha indicado que es una cortina de humo para tapar ese posible delito de cohecho que denuncia la propia Fiscalía. Pero en otros asuntos también que se han tratado en el día de hoy tenemos que destacar, por ejemplo, que ya hemos conocido la noticia del juez acerca de la sentencia, la resolución del crimen de Palomares, el asesinato del joven Jesús en el mes de noviembre, en la noche de Halloween del 2022, cuando un grupo de chavales lo asaltaron, acabando con su vida. En total serán 9 años de internamiento lo que ha dictado el juez, que además ha querido indicar la posibilidad, ¿no?, de equiparar la jurisprudencia tanto para menores de edad como para mayores de edad en este tipo de situaciones. Serán 9 años de internamiento, aunque la familia solicitaba 10, la Fiscalía solicitaba
solicitaba 8, así que serán 9 años los que esté finalmente este joven, el único de momento acusado del asesinato del joven Jesús en Palomares del Río. Y por lo demás, pues bueno, podemos comentar también en los deportes los resultados de este pasado fin de semana. Además, importante a los vecinos de Triana comentarles que el puente de Triana permanecerá cerrado al tráfico entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana por la resolución de una avería en el sistema eléctrico. Y por último, comentar también que en el día de hoy ha sido presentada la gran semana de la Fundación 11 aquí en Andalucía, que precisamente conocemos todos los detalles. Son 3 los objetivos esenciales los que se marca la ONCE para estos días: poner en valor el trabajo de los profesionales, decirle a la sociedad que sigan ahí para cuando ellos los necesiten y que los andaluces conozcan de primera mano el cariño que les transmiten. Nos planteamos metas, objetivos, entre ellos ser igual a los demás. Queremos estar en esa sociedad que sin duda nos lo pone muy difícil. Queremos ser parte de esa sociedad en todos sus ámbitos, iguales a los demás. Iguales para hoy, iguales para mañana, iguales para siempre. No olviden, por favor, nuestro lema: iguales. En total, más de 130 actividades repartidas por toda Andalucía, entre talleres, charlas, conferencias y debates, con amplia participación para reconocer la ONCE, el cuarto empleador de España y una entidad que lucha por la inclusión total y efectiva de las personas ciegas. Esta semana es una semana que debería durar 365 días del año para que todos fuésemos conscientes del esfuerzo que hacéis. Para el Ayuntamiento de Sevilla, como digo, es un placer y un orgullo poder trabajar con vosotros de la mano, poder comprobar día a día el esfuerzo. Esperemos que no os pase nada, a ninguno, pero si os pasa, tener la tranquilidad de que con una pieza del ajedrez menos, pero con todas las ganas, con toda la ilusión y con todas las herramientas posibles vais a poder seguir jugando la partida para poder ganarla. Una ambiciosa programación para conseguir la igualdad real a todos los niveles de nuestra sociedad. Pues gracias, compañeros, una información que se ampliará en el informativo de esta tarde a partir de las 8:30. Y nosotros encaramos ya la recta final del programa y lo tenemos que hacer hablando de un premio Azorín, del premio Azorín 2024, esta obra de Cristina López Barrio, La tierra bajo tus pies, cuya autora pues se encuentra aquí con nosotros y tengo que saludar ya. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí, un placer tenerte presentando tu nueva novela y sobre todo, enhorabuena. Enhorabuena por ese premio Azorín 2024. Muchísimas gracias, un placer. ¿Te lo esperabas? Pues la verdad es que no, estas sorpresas que te da la vida, ¿no? Que yo creo que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Y ha sido un broche de oro a toda esta aventura, desde que descubro las misiones pedagógicas, me pongo a documentarme sobre ellas y empiezo la escritura y la termino de La tierra bajo tus pies. Y termina con este reconocimiento maravilloso que es el premio Azorín, así que un broche de oro. Es curioso porque creo que es un premio no solamente por la calidad de la escritura, por la calidad de la novela, sino sobre todo porque nos demuestra que, aunque pensemos que se ha escrito absolutamente de todo, hay pasajes de nuestra historia que nos han contado, porque hay muy poco escrito, ¿no? Hay muy poco de lo que se sepa o de lo que trataban las misiones pedagógicas. Sí, es verdad que es una parte de la historia de nuestro país que es muy desconocida, ¿no? Y se ha tratado en muy pocas novelas. Hay bastantes publicaciones de la Residencia de Estudiantes, porque está muy ligado este proyecto a la Institución Libre de Enseñanza, que sí que recogen todo lo que fueron las misiones pedagógicas, los testimonios de los misioneros que fueron, de artistas e intelectuales también de nuestro país que participaron, pues mira, como el sevillano Luis Cernuda, por ejemplo, que fue por el que yo descubro además las misiones pedagógicas. Pero yo quería rescatar esta parte de la historia de nuestro país que es luminosa, ¿no? Que es ese momento, ¿sabes?, de esperanza y de luz antes de la llegada de la guerra, ¿no?, y de todo lo que pasó después. En este caso los lectores saben más que los personajes, porque saben lo que pasó en julio del 36 y no los personajes. Qué bonito el emprender un proyecto de esta medida en aquella época, sin dar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, pero que poco a poco se ve que aquello no tenía connotaciones políticas positivas, que no se le podía sacar partido y se fueron retirando fondos para terminar, pues con la guerra ya pues se acabó todo.
desaparecen en el 36, pero es verdad que yo recojo en la novela que ya en el año 35, en julio del 35, les habían rebajado el presupuesto, ¿no? Y no le encontraban una utilidad realmente a las misiones, porque... No una numérica, claro, o física, exacto, o material, pero, exacto, ¿no? Pero tenía una importancia tremenda. Claro, ellos pensaban, y también era cierto, ¿no?, que el campo necesitaba pues una reforma desde el punto de vista social y económico, ¿no?, pero también desde el punto de vista de la educación, ¿no? El analfabetismo era enorme y, ¿por qué no?, por supuesto, no solamente nutrir, digamos, el estómago, sino también el alma, ¿no?, sino llevar la cultura, lo que significa, ¿no?, el ocio, ¿no?, la diversión, y apostar porque todas estas gentes de campo tuvieran acceso también pues a los libros, a la música, descubrieran el cine, ¿no?, se divirtieran con una representación de teatro. Está muy en sintonía, ¿no?, también con lo que decía Lorca de dame medio pan y un libro, ¿no?, que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces esta reforma tan bonita de España a través de la educación y de la cultura, que son los pilares, ¿no?, de la institución libre de enseñanza, a mí me pareció un proyecto maravilloso que consigue llevarse a cabo durante 5 años y que yo creo que merece la pena, ¿no?, recuperar y todo lo que podamos aprender de él. Dentro de las numerosas reflexiones a las que invitas también en tu novela, yo creo que una de las más importantes es esa, teniendo en cuenta ahora en el ámbito en el que está la cultura. Es una oda a la cultura, es una oda a la importancia que tiene, al que no tenemos que abandonarla, a que al final... Es lo que decías tú de esa frase de Lorca, que no solamente vivimos de lo que nos da de comer, sino que tenemos que cultivar también la personalidad de las personas, valga la redundancia, ahondar en la cultura, que al final forja personas, que es de lo que se trata. Sí, efectivamente, ¿no? Es una novela que cuenta, ¿no?, la vivencia que deja en nosotros como seres humanos pues la cultura, ¿no? Una risa viendo una película de Charlot, como te puedes estremecer al escuchar El lago de los cisnes, la música, ¿no?, al leer un libro, ¿no?, toda esta vivencia que al final te nutre como la parte, digamos, nuestra espiritual, que somos cuerpo y espíritu, ¿no? Y todo también esta parte del ocio, de la diversión, que es lo que Cossío, ¿no?, que aparece también en la novela, Manuel Bartolomé Cossío, que era el director del Patronato de Misiones, trata, ¿no?, también de decir, es muy difícil, ¿cómo puedes cuantificarlo? ¿No? Efectivamente, son bienes espirituales que tienen un fin en sí mismo, ¿no? ¿Cómo vas a cuantificar la utilidad de una sonrisa en una película, como te decía de Charlotte antes? Es muy difícil. ¿Cuándo se te ocurre, pues, bueno, voy a tratar este capítulo de nuestro país que nos ha tratado, y al final le voy a dar una forma de novela y voy a adornarlo y embellecerlo con una historia de amor? ¿Cómo surge todo? Pues mira, a raíz de este sevillano que yo admiro mucho, que es Luis Cernuda, y es un poeta que descubro cuando era muy joven, en la adolescencia, y que siempre a lo largo de mi vida, ¿no?, recurro a él muchas veces, y entonces busco vídeos de él en un descanso de mi trabajo, busco vídeos sobre Luis Cernuda y aparece uno de ellos en los que pues cuenta su paso por las misiones pedagógicas, ¿no? Recordaba muy poco sobre ellas, busco misiones pedagógicas y aparecen unas fotografías de la gente de campo visionando una sesión de cine, ¿no? Y esas caras de sorpresa, de maravilla, ¿no?, pues me fascinaron y dije, yo quiero contar la historia de estas personas, ¿no?, qué sintieron, qué pasó, ¿no?, cuando llegaron estas gentes de la ciudad a estos pueblos, ¿no?, y colgaron esa sábana en la plaza del pueblo, ponen la película de Charlot, la proyectan, ¿no?, y esta vivencia también de descubrimiento de la gente de la ciudad del campo y del campo de la gente de la ciudad, ¿no? Me pareció una historia preciosa y luego también, como te decía antes, ¿no?, para esa huella que puede dejar en nosotros la cultura, ¿no? Entonces me pareció un proyecto que además se sustentaba en unos valores muy dignos, ¿no?, de sacar a la luz y que estaban muy acorde con mi forma de pensar. Hay que ver que ahora, bueno, con las redes, con internet, redes sociales, todo, pues el mundo está muy globalizado y ahora no hay tanto salto, no hay tanta, digamos, no hay tanta ignorancia de un lado para otro, porque bueno, todo el mundo puede tener acceso a muchísimas cosas, pero en aquella época incluso
la forma de vestir cambiaba tantísimo que no daban crédito ni los del campo con las vestimentas de la ciudad, ni los de la ciudad con las vestimentas de los del campo, en una cosa tan simple como esa, como es la ropa, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Es verdad que había pueblos que a lo mejor estaban a 30 kilómetros, fíjate que ahora nos parece que está al lado, vamos, incluso puede ser nuestra residencia. Sí, sí, tal cual. Pero parecía como siglos atrás, ¿no? La diferencia, el abismo que había entre el campo y la ciudad era enorme. Las misiones también trataron de acercarlo, ¿no? Pero las fotografías, como tú dices, muestra precisamente esta gente de la ciudad que además, claro, va vestida con sus trajes de chaqueta. ¿No? Ahora no había vaqueros, ¿no? Podríamos ir como más sport porque tampoco había turismo rural en esa época. Entonces los ves a ellos con sus corbatas, sus sombreros, sus trajes de chaqueta, las mujeres con sus vestidos, sus zapatos, ¿no? Estos peinados como con ondas, y aparecen estas mujeres que iban con las faldas largas, los delantales, la cabeza, ¿no? Siempre con su pañuelo, los hombres con la boina, simplemente, como dices, con la vestimenta, ¿no? Ya veías como esas dos Españas, ¿no? En las que había un abismo, y ese descubrimiento también, ¿no? Lo cuento en la novela, y es muy bonito, ¿no? Es una emisión de ida y vuelta, ¿no? Claro, para conocer. eso es lo bonito. Efectivamente, ¿no? Que era de ida y vuelta, Eso no solamente era en un sentido. Eso es, ¿no? Los misioneros cuentan pues cómo había tesoros recónditos, ¿no? Pues la artesanía, ¿no? El folclore, toda esa tradición rural que se desconocía y que ellos descubren, y que Cossío, ¿no? y pensaba, ¿no? Que eran las raíces de nuestro país, y que tendríamos que partir, ¿no? de ahí para luego también tener una apertura a Europa, ¿no? Si te das cuenta, era un proyecto absolutamente moderno, ¿no? Para lo que, desde el punto de vista es que si de la me apuras, época. Cristina, y no sé si estás de acuerdo conmigo, incluso existiendo toda la cercanía del mundo ahora, que ni por un asomo se parece a lo que había en los años 35, 36, 37, ahora también hay algo que cuando vas a un pueblo que no esté muy cerca de la ciudad, te llama la atención muchas cosas. Cómo viven, cómo actúan, cómo se divierten, que era una de las cosas importantes también que se conocían en estas misiones, que era la forma de divertirse, la forma en la que cada uno también bueno, pues pasado su tiempo de ocio. Es que es muy interesante absolutamente todo esto, porque parece que se han acercado muchas posturas, pero yo creo que, y estamos hablando ahora de la España vaciada, de la España vaciada, sí. Hay todavía alguna que otra cosa que te sorprende. Sí, mucho. no, es verdad que es difícil encontrar ahora, pero los hay, pueblos donde no llegue la televisión, por ejemplo, que yo creo que fue como la gran puerta de los pueblos, claro, a conocer, ¿no? Pues el mundo, porque la televisión te abre las puertas. Sitios donde no haya cobertura hay también. Pero fíjate estos proyectos, ¿no? Hay bibliotecas que son el bibliobús, que va llevando por los pueblitos donde no hay ni bibliotecas, ¿no? Ni tienes librerías, y te llevan libros, algunas actuaciones de teatro, ¿no? De compañías que van también por los pueblos. Es decir, que todavía, ¿no? Sigue existiendo esta manera, ¿no? de llevar la cultura a sitios donde, digamos, son más de difícil acceso, y sobre todo porque, claro, cada vez, como dices, hay menos población, ¿no? Esta España vaciada, y cada vez, claro, hay pues menos actividades, ¿no? Y menos oportunidades. Pero la importancia del ocio es fundamental, que eso también lo que buscaban las misiones, y eso no pasa nunca, digamos, porque es inherente al ser humano. Es decir, necesitamos trabajar, por supuesto, pero necesitamos el ocio, ¿no? Claro. Efectivamente, ¿no? El ocio, la diversión, ese momento de descanso, ¿no? Hablamos un poquito de Katy, un tanto rebelde, ¿no? Un tanto... también la dibujas con esa familia, con esos padres también, un tanto extravagantes, por llamarlo de alguna manera. Creo que es el personaje perfecto para esta novela, para esta historia, ¿no? Claro, Katy es la heroína, ¿no? Es verdad que es una novela, podríamos decir también, de aventura, ¿no? Es una novela que está en un marco histórico, ¿no? Como fue las misiones pedagógicas, con una documentación, ¿no? Y una recreación de la España, tanto del Madrid del 35, un poco Belle Époque, como de los pueblos de la época, pero sobre todo es la peripecia vital de Katy, ¿no? Esta mujer que vive una burguesía culta, ¿no? Que ella es pintora, figurinista, que forma parte de este grupo de mujeres que ya, ¿no? Trataban de incorporar a la mujer a la vida pública, bastante moderno,
con una forma de vida como era la vida de la ciudad, que con las misiones llega a un pueblo recóndito y descubre otra forma de vida, descubre otra España, ¿no? Y allí, bueno, pues vivirá una gran historia de amor que también hay en la novela con Jeremías Salazar, que además es un hombre que vive en el bosque. Sí, absolutamente, claro, es un poco como una historia de amor de La Bella y la Bestia, sí, podemos decir, ¿no? Y es el descubrimiento de Cati de la naturaleza, ¿no? El descubrimiento del campo, de ese contacto con la naturaleza, de las montañas, de los animales, ¿no? Y como te digo, de otra forma de vida, porque en el campo se vivía mirando al cielo, se vivía con el ritmo de las estaciones, ¿no? Entonces es otra forma de vida, podemos decir también como más sensorial también lo que se dibuja, ¿no? Si quieres, como más ligada a la naturaleza, más atávica, que la atrae absolutamente, porque ella viene de una familia poco convencional, el padre es extranjero, es un marino mercante, la madre es sufragista, crítica teatral, entonces tiene como una mente más abierta, ¿no? Y vive toda esta peripecia. Luego también reflejo esta España rural, un poco esta España de Caín, con rencillas entre familias que se heredan como la tierra, y ella se queda, digamos, a vivir en casa de los Salazar, porque como no había fondas, los misioneros pues se alojaban en las casas, ¿no? de los campesinos, y ella va a caer en casa de los Salazar, que tiene una enemistad con la familia terrateniente del pueblo, con los García, y aquí hay una vieja deuda de sangre y odio, donde ella se verá involucrada. Va a haber una historia también de intriga, porque va a desaparecer el hijo del terrateniente. Bueno, al fin y al cabo es una novela, ¿no? Entonces tiene estos elementos, ¿no? de toda ficción, de conflicto, ¿no? y de historia de amor, pues para que el lector disfrute, se divierta, se emocione. Pero también dibujas muy bien lo que es la vida de un pueblo. Creo que lo dibujas muy bien, porque sabes coger esas cosas profundas, sobre todo, por ejemplo, el tema de las rencillas. Bien es cierto que en una familia de pueblo se hereda absolutamente todo, y esas peleas también se heredan. Esas rencillas también se heredan. Sí, es cierto, fíjate, yo que soy de ciudad, ¿no? y mi familia, pero leí bastante sobre cómo era la vida en la España rural de principio de siglo, ¿no? Y contaban también historias que muchas veces ya ni se acordaban, ¿no? ¿Por qué había empezado esa enemistad, ¿no? Entonces leía, me acuerdo, una historia que decían, fue por una partida de ajedrez, algunos, de la cosa más nimia, ¿no? De una pelea entre antepasados, y eso haya pasado de generación en generación. En este caso de la novela es algo, ¿no? Como más, con más entidad, pero como dices, se hereda como la tierra, ¿no? Otras veces es cuanta, ¿no? por unas lindes, ¿no? en la tierra y tal, y eso ya genera pues esta enemistad muy a los Montesco, los Capuleto casi, ¿no? Y que pasa de generación en generación, pero bueno, es muy novelesco también, ¿no? Como todo lo que genera conflicto, ¿no? Es muy novelesco. Bueno, yo creo que es una novela que tiene muchos ingredientes, tiene también cierto humor para que pueda divertirse el lector, que aparecen las fuerzas vivas de todo pueblo, pues el maestro, el alcalde, exactamente, el cura, ¿no? Aparece la Guardia Civil, ¿no? Está el terrateniente, y eso también, claro, refleja todo un fresco de la época, ¿no? Del año 35, que luego también por ahí se va a ver todas estas tensiones que luego desgraciadamente terminarán en la guerra civil. Al final, quizás en los pueblos va mucho más allá estas cuestiones y estas rencillas, por eso precisamente, ¿no? Porque tienen una excusa para poder explotar definitivamente, ¿no? Y para desembocar en violencia todo lo que tenían guardado. Yo creo que la guerra en muchas partes de nuestro país provocó eso, que se diera rienda suelta a la violencia que había en rencillas atrás. Sí, fíjate, a lo mejor muchas veces ni siquiera podemos decir por un motivo ideológico político, sino precisamente por estas rencillas que te digo, ¿no? Que había, ¿no? Y por estas enemistades que aprovechaban el momento para vengarse los unos de los otros, ¿no? Aquella época también fue maravillosa, la previa a la guerra, no, obviamente a la guerra no, pero la Belle Époque fue algo que creo que la cultura debería, no sé de qué manera, no sé de qué forma, pero que debería ir retomando, ¿no? Esos cafés, esas reuniones entre artistas de diferentes ámbitos, para intercambiar reflexiones, posturas, opiniones. Eso se ha perdido, y eso era maravilloso, y al final generaba
pues un flujo de arte, un flujo de cultura que se iba viendo y que se ha ido viendo posteriormente, ¿no? Sí, no, fue un momento absolutamente maravilloso. Por eso ponía también la cita de Dickens, ¿no? Que dice, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, ¿no? Yo creo que fue este momento de esperanza, de ilusión, ¿no? Por una España nueva, con los pilares de la educación y de la cultura, ¿sabes?, como motor, ¿no? Para poder, digamos, avanzar, ¿no? Y es verdad que era sobre todo en Madrid, ¿no? Había esa Belle Époque, podemos decir, pues muchísimas tertulias, ¿no? Una apuesta por la cultura, ¿no? muy importante, y que luego todo, bueno, pues terminó, ¿no? Y es verdad que también, según vas leyendo testimonios, ¿no? Yo, por ejemplo, me baso en la biografía de Victorina Durán para crear el personaje de Katy Escalo, ¿no? Y ella te dice también cómo esas tertulias literarias poco a poco, ¿no? Según se va radicalizando, ¿no? Y la política cada vez hace más difícil, ¿no? Que incluso llega también sus garras, digamos, al mundo de la cultura, y cada vez hacía más difícil, ¿no? Que fuera y fluido, ¿no? Esta comunicación, porque a lo mejor había diferentes ideologías, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cada vez está más polarizado y cada vez la ruptura, ¿no? La fractura va siendo mayor. Que la política al final es, a ver, que se me entienda, como una especie de camión que lo arrasa absolutamente todo, y lo que no te valga para fines políticos, pues como que no se le destinan fondos, porque eso pasaba antiguamente, o se ha visto cómo ha ido evolucionando y cómo pasa en nuestros días, cómo la cultura no es que esté olvidada, ni mucho menos, pero cada día se le destinan menos fondos, se le destinan menos recursos, se apuesta menos por ella. Sí, yo creo que, fíjate, lo tienes en el ejemplo de las misiones, ¿no? Es cierto que siempre, por eso no las consideraban útiles, porque decían que tenía que afrontarse el problema del campo desde el punto de vista económico, social, de modernización. Sí, ¿no? Pero ¿qué pasa con el punto de la cultura, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces esto es como lo menos importante, ¿no? Y yo creo que es que al final el ser humano es que somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces, ¿por qué efectivamente necesitábamos esa reforma económica, ¿no? Tal, pero ¿por qué no también al mismo tiempo esta siempre, ¿no? De esta manía de dejar las humanidades, de darlas menos importancia? ¿Por qué? Porque parece que es como solamente, ¿no? Con lo exterior, pero lo físico, claro, ¿no? Lo espiritual, que también nos forma a las personas, ¿no? Tanto te digo como, pues eso, no solo de pan vive el hombre, y parece como que es algo menos importante, y no lo es, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo como todo en su conjunto, por lo que somos, ¿no? Tal cual. Cuerpo y espíritu, ¿no? Y la importancia que tiene. Es así. Cristina, muchas gracias. Un placer no solo tenerte aquí presentando tu nueva novela, este premio Azorín, sino también por las reflexiones a las que invitas, que creo que son muy interesantes. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, que sea la primera vez que viene, pero no la última. Ya sabes, aquí tu casa. Gracias. Un placer, Cristina. Bueno, nos marchamos, nos tenemos que despedir ya del programa de hoy, invitándoles a que mañana nos vuelvan a acompañar en un nuevo ratito, en un especial Sevilla TV. Ya sabes que viene el Rocío y tenemos que ir pues tratando todos estos asuntos. Nosotros nos marchamos, que pasen una feliz tarde, hasta mañana.